En esta oportunidad vamos a hablar de los isótopos, isóbaros e isótonos. ¿A qué nos referimos? Vean, cuando dos átomos son isótopos, dos átomos van a ser isótopos cuando tengan el mismo número atómico. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo tener en general dos átomos que pueden ser X y Y. Estos pueden ser isótopos si el número atómico de X va a ser igual al número atómico de Y. ¿Sí? Entonces, cuando se da esta particularidad entre dos átomos, X y Y, cuando tienen igual número atómico, se dice que esos átomos son isótopos. Y además deben tener distinto número de masa. Cuando dos átomos se dirán que son isóbaros. Vamos a decir que dos átomos son isóbaros cuando sus números de masa sean iguales, ¿no? Entonces, otra vez, dos átomos serán isóbaros cuando el número de masa del primero, que le puedo llamar X, va a ser igual al número de masa del segundo, que le puedo llamar Y. Tendrán igual número de masa, pero tendrán distinto número atómico. Finalmente, podemos decir también que dos átomos serán isótonos cuando tengan igual número de neutrones, ¿sí? Entonces, los neutrones del primero, que estoy llamando X, y los neutrones del segundo átomo, que estoy llamando Y, deberían ser iguales, deberían estar en igual cantidad. Y, obviamente, sus números de masa y números atómicos tendrían que ser distintos en el caso de los isótonos. Para recordar esto, hay distintas reglas mnemotécnicas. Una de ellas es la siguiente. ¿Recuerdan? Número atómico por definición. Número atómico, este es Z. ¿A qué era igual? Era igual al número de protones, ¿no? Entonces, algunos, en lugar de poner Z, ¿qué ponen? Ponen lo siguiente, ¿no? El número de protones del primero es igual al número de protones del segundo. ¿Válido? Bueno, segundo sería acá Y, ¿no? En este caso. ¿Esto es válido? Claro que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque el número atómico es igual al número de protones. Ahora vean qué palabra se ha formado para recordarse estas tres fórmulas. Muchos simplemente se recuerdan ¿de qué? De un pan, ¿no? ¿Por qué pan? Dice, ¿no? P, número de protones, ¿no? Dos átomos son isótopos cuando tienen igual número de protones. A, cuando son isóbaros. Dos átomos son isóbaros cuando tienen igual número de masa. Y N, ¿por qué? Por los neutrones, ¿no? Dos átomos son isótonos cuando tienen igual número de neutrones. Entonces, algunos usan esa regla mnemotécnica para memorizar esas particularidades que ocurre cuando dos átomos son isótopos, isóbaros o isótonos. Incluso, vean, usan la siguiente regla mnemotécnica, ¿no? Dicen, cuando un átomo es neutro, dicen, cuando un átomo es neutro, ¿se acuerdan de un pez, no? Ahí está. Muy habitual ahí, un pez ahí. Ahí está. ¿Por qué se acuerdan de un pez cuando un átomo es neutro? Recordamos. ¿Qué ocurre cuando un átomo es neutro? El número de protones es igual al número de electrones. Ya, entonces. Y ahora, ¿de dónde viene esta Z? Porque siempre el número de protones siempre es igual a ¿qué? Es igual al número atómico, ¿no? ¿Ven? Son reglas mnemotécnicas que algunos lo ven por conveniente utilizar. Yo solamente se las menciono para ver si es de su agrado o no y si les sirve para memorizar estas expresiones que estamos usando en esta parte inicial de átomos y moléculas. Bueno, para ver y afianzar estos tres conceptos de isótopos, isóbaros e isótonos, he planteado el siguiente problema. Dice, número 1, complete la siguiente tabla. Número 1, complete la siguiente tabla. Y vean, en esta tabla tenemos 6 elementos, ahí está A, B, C, D, E y F, y de cada elemento me están dando en las columnas el número de protones, neutrones y electrones.
¿Qué faltaría completar? Estos tres espacios vacíos, estas tres columnas vacías. Me faltaría completar número atómico, número de masa y la carga en primera instancia, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué deberíamos recordar? ¿Qué deberíamos recordar? Número atómico es igual al número de protones, ¿no? Siempre eso ocurre. Ya, ahí está. El número atómico es igual al número de protones. ¿Qué más deberíamos recordar? Número de masa es igual al número de protones más el número de neutrones. Recordando estos dos parámetros, esas dos fórmulas, ¿qué tendríamos? Número atómico es igual al número de protones. Si A tiene 6 protones, vean, A tiene 6 protones, ¿cuánto va a ser su número atómico? Va a ser su número atómico de 6. ¿Qué más? Número de masa es número de protones más número de neutrones. De este elemento tiene 6 protones, tiene 6 neutrones, su número de masa será 6 más 6, 12. Y la carga. Para ver la carga de un átomo, ¿qué voy a comparar? Tengo que comparar las cargas positivas con las cargas negativas, protones y electrones. Cargas positivas tiene 6. Cargas negativas tiene 2. ¿Qué hay más? ¿Hay más positivo o negativo? Obviamente hay más cargas positivas. La carga positiva. ¿Por cuánto le excede la carga positiva a la carga negativa? 6 excede a 2 por ¿cuántas unidades? Por 4. Entonces este átomo A tiene una carga de más 4. Seguimos. B. 20 protones, su número atómico va a ser 20. Número de masa, protón más neutrón, 20 y 20 harán 40. ¿Cuánto sería la carga? Cargas positivas 20, cargas negativas 18. Si hay más carga positiva, signo positivo. Lo positivo excede a lo negativo por 2 unidades. Su carga será más 2. El átomo C. 12 protones, su número atómico va a ser de 12. ¿No? ¿Qué más? Número de masa. Protones más neutrones. 12 y 12 harán 24. La carga. Cargas positivas 12, cargas negativas 10. Hay más cargas positivas que negativas. 12 excede a 10 en 2 unidades. Seguimos. El átomo D. 6 protones, su número atómico va a ser de 6. 6 protones, 7 neutrones, su número de masa, 6 más 7 serían 13. Carga. ¿Qué carga tendría? Cargas positivas 6, cargas negativas 10, vean. En este caso hay más carga negativa que positiva, ahí está el menos, ponemos por delante. Las cargas negativas exceden a las cargas positivas por 4 unidades, menos 4. Siguiente, número atómico del elemento E. Si tiene 11 protones, su número atómico va a ser de 11. ¿Qué más? Cargas positivas 11, cargas negativas 10, ¿no? 11 y 10, hay más cargas positivas, ahí está, signo más. 11 excede a 10 en una unidad, entonces ahí está, más 1. ¿Qué estábamos omitiendo? Número de masa va a ser protones más neutrones, 11 más 12 harían 23. Y finalmente llegamos al último átomo, al elemento F. Protones 18, número atómico va a ser igual a 18. Protones más neutrones nos va a dar el número de masa. 18 más 22 harán 40. Carga. 11 positivas, 11 negativas. ¿Cuánto sería su carga? Vean, los positivos están en igual cantidad que las cargas negativas. No tiene carga, es neutro. O si alguien quiere, tiene una carga de 0. Entonces, vean, este átomo es neutro. No tiene carga ni positiva ni negativa, porque sus cargas positivas y negativas están en igual cantidad. La primera parte de este problema ya estaría resuelto. Pasemos a la segunda parte. Dice, usando la tabla periódica, identifique a los elementos. Ya, con la ayuda de una tabla periódica, nosotros tenemos que identificar a cada uno de estos elementos. Por ejemplo, para el elemento A, vean el elemento A, ¿qué carga tiene? Tiene carga más 4. ¿Qué elemento será? ¿Cómo puedo identificar a los elementos? Hemos dicho que el número atómico
es la identidad química de un elemento. Algunos incluso dicen que el número atómico es la huella digital de un elemento, ¿no? Entonces, acá debería centrar, ¿no? Para identificar un elemento. Número atómico. Del elemento A, ¿qué número atómico es? 6. Entonces, debería buscar en la tabla periódica a un elemento que tenga el número atómico de 6. ¿Recuerdan? Este 6 me indica la posición que ocupa el átomo en la tabla periódica. Entonces, si no tienen mucha experticia en manejar, incluso pueden ir contando, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si usted verifica esto en casa con su tabla periódica, el elemento que ocupa la sexta posición, ¿quién es? Es el carbono. ¿Con cuánto de carga está en esta primera fila? El carbono está con más 4, ¿no? Su número atómico es 6 y su número de masa es 12. Ahí está, ¿no? Ahí está el primer elemento, el elemento A. ¿Qué más tenemos? Vayamos con el elemento B. El elemento B, ¿qué número atómico tiene? Tiene un número atómico de 20, ¿no? Entonces busco el elemento que ocupe la posición 20. Ahí está, ¿no? Por acá está la posición 20, ¿no? En la segunda columna, si identificamos, es el calcio. Entonces, ¿ahí qué tendríamos? B, ¿qué elemento había sido? Calcio, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuánto de carga tiene B? Más 2. Su número de masa es 40 y su número atómico es 20. Ahí está. El elemento B era el calcio. ¿Qué más podríamos decir? El elemento C. El elemento C, ¿quién sería en este caso? Un elemento que ocupe la posición 12ª en la tabla periódica, ¿no? Si vamos buscando, vemos, hasta aquí es el 10 es el neón, la posición 11 le corresponde al sodio y la posición 12 le corresponde al magnesio. Entonces, C ha sido el magnesio. ¿Cuánto de carga tiene en este ejemplo el magnesio? ¿O no tiene carga? Bueno, tiene carga. Magnesio más 2. Número de masa 24. Número atómico 12. Continuamos. El elemento D. El elemento D ocupa la posición 6. Ahí está. Y tiene una carga de menos 4. La posición sexta le corresponde al carbono. Si vamos viendo la tabla periódica. En este caso tiene la carga de menos 4. Veamos, ¿no? Ahí está el 13 y el 6, ¿no? Es un isótopo de carbono. ¿Qué más tendríamos ahora? Tendríamos lo siguiente. Vamos a identificar al elemento E. ¿Qué sería el elemento E? El elemento E ocupa la posición 11. ¿Quién ocupa la posición 11 en este caso? La posición 11 la ocupa el sodio. ¿El sodio con qué carga? Más 1, 23 y 11. Y finalmente, ya para acabar el inciso B, F, ¿no? El elemento F, ¿qué posición ocupa? La posición 18. Si vamos viendo esto, la posición 18 le corresponde al argón. Argón. El argón, ¿con qué carga dice? Con carga 0. Número de masa 40, número atómico 18. Con esto ya estaría identificado todos los elementos. ¿Qué más podríamos mencionar? Vean, el argón está en la última columna de la tabla periódica. En esta última columna se encuentran los gases nobles o gases inertes. ¿Recuerdan? Esta carga que tienen los átomos, que habitualmente la llamamos valencia o número de oxidación, habíamos dicho que viene de ganar o perder electrones, ¿sí? El sodio pierde un electrón con facilidad, por eso se carga positivamente, ¿no? Este carbono está ganando 4 electrones con facilidad, por eso ahí viene su valencia de menos 4. ¿Qué ocurre con los gases nobles? Los gases nobles se llaman también inertes, no tienen valencia, si se quiere. ¿Por qué? Así como están, estos gases, estos elementos permanecen estables. Nunca van a escuchar que haya un compuesto de este tipo de elementos. Por ejemplo, puede escuchar habitualmente que hay el hidróxido de sodio, sulfato de magnesio,
carbonato de calcio. ¿Sí? Estos elementos se van combinando con los otros para formar distintos compuestos. En cambio, estos elementos de la última columna, helio, neón, argón, no se combinan con ningún otro elemento. Así como están, así solos, permanecen solos indefinidamente, ¿no? Siempre se encuentran solos estos elementos. ¿Sí? Todos estos elementos de la última columna de la tabla periódica siempre se encuentran solos, así solos como están, son estables. Esto es debido a su configuración electrónica. Tienen 8 electrones en su último nivel. ¿Sí? Bueno, finalmente, ya para finalizar este ejemplo, ¿qué dice el inciso C? El inciso C me indica lo siguiente: indique qué elementos son isótopos, isóbaros e isótonos. Ya. Entonces, deberíamos identificar esto. ¿Qué hemos dicho? Que dos átomos van a ser isótopos cuando tengan igual número atómico. Ya. Entonces, me fijo en esta columna de número atómico e intento identificar qué elementos tienen igual número atómico. ¿Qué elementos tienen igual número atómico? Ahí está, ¿no? Este y este. ¿Qué elementos serían? A y D, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir? A y D son isótopos. Otra vez, ¿por qué son isótopos A y D? Porque tienen el mismo número atómico, ¿no? Número atómico de A es 6, número atómico de D es 6, ¿no? Son isótopos del carbono. Carbono 12, carbono 13. ¿Qué más? Identifique qué elementos son isóbaros. ¿A qué llamamos isóbaros? Vamos a llamar isóbaros a aquellos elementos que tengan igual número de masa. Entonces, me fijo en la columna de número de masa e intento identificar qué elementos son isóbaros. ¿Qué elementos tienen igual número de masa? Tal vez usted ya lo ha identificado ya en casa. ¿Qué podría decir? Vean, F y B son isóbaros, tienen igual número de masa. 40, 40. Bueno, no hay ningún otro elemento que igual tenga 8. No hay otros elementos que igual tengan esa igualdad, ¿no? Entonces, vean, ¿qué podríamos decir? F y B son isóbaros porque tienen igual número de masa. Entonces, ¿qué tendríamos acá? F y B son isóbaros. Finalmente, me piden identificar a los átomos que son isótonos. ¿Qué son isótonos? Aquellos que tienen igual número de neutrones. En este caso, me debería fijar en esta columna de neutrones, ¿no? ¿Qué átomos tienen igual número de neutrones? Ahí está el E y el C, ¿sí o no? Los demás no tienen esa particularidad. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que C y E son isótonos. Con lo cual, habríamos concluido este ejemplo. Entonces, volviendo a repasar, dos átomos van a ser isótopos si tienen igual número de protones o igual número atómico, si lo quieren enfocar de una de esas dos formas. Van a ser isóbaros si tienen igual número de masa y van a ser isótonos si tienen igual número de neutrones. Con eso habríamos concluido este avance.